Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el concepto de la presión y su importancia en los procesos de refrigeración. Como definición, es la unidad que relaciona a una fuerza que se ejerce en forma normal o perpendicular a una superficie, tal cual como estamos viendo aquí, fuerza normal perpendicular a la superficie, y miren su aplicación o lo que trata de hacer con su efecto. Por tanto, tenemos aquí que la presión es igual a la fuerza normal sobre la superficie, que se mide en unidades cuadradas. Por tanto, pues tenemos muchas unidades de presión, pero vamos a mencionar las comunes. En el sistema internacional tenemos el pascal, que es igual a newton sobre metro cuadrado, pero resulta que esta es una unidad muy grande. Por tanto, hubo necesidad de crear un hermano menor, en este caso que lo llamamos bar, y que se está utilizando mucho en los manómetros de refrigeración actualmente. Con respecto a las unidades en el sistema inglés, tenemos la más común, el PSI, puntas inch, significa libras por pulgada cuadrada. Bien, con respecto a la presión ejercida por fluidos, ya sean líquidos o gases, se dan en todos los sentidos y direcciones con la misma intensidad. Y esto lo podemos comprobar cuando nosotros inflamos un balón. Vemos que inflamos un balón y la presión tanto interna, que está por aquí, se iguala con la externa para tener en este caso una misma dimensión. Entonces, vean que la figura es esférica, y si no fuese esférica significa que habría más presión en unos lados como en otros lados, y tendría como especie de un balón de fútbol americano, y eso no se da. Entonces de aquí podemos ver físicamente esa condición. Ahora, en los globos flexibles, los tamaños dependen mucho de esta relación entre las presiones internas y las presiones externas. Pero antes de entrar en esos detalles, vamos a ver que gracias a esta propiedad que tiene, que la presión es igual en todas las partes donde está ubicado el fluido, entonces se utiliza mucho en los fluidos hidráulicos para multiplicación de fuerzas, como en este caso en estos equipos. Miremos aquí este ejemplo donde tenemos un conducto, vean, comunicado. Este es el fluido. Vemos que la presión que yo tengo aquí en 1 es la misma que yo tengo aquí, aquí, aquí y acá. Por tanto, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero si nosotros vamos a desglosar la fórmula, presión 1 es igual a la fuerza que aplico aquí en el émbolo 1, ¿cierto? Sobre el área o la superficie del émbolo, ¿bien? Es igual a la fuerza 2, que está por aquí, un vehículo, vean que es bastante pesado, por el área del émbolo 2. Si nosotros despejamos F1, que sería la fuerza que haría este caso el operario, que es igual a la F2, la que necesito mantener aquí en este caso, por la relación de las superficies. Vemos que la superficie 1 del émbolo 1 es mucho menor que la superficie del émbolo 2, por tanto este es un factor menor de 0, lo que implica que la fuerza que va a aplicar el operario F1 va a ser mucho menor que la que necesita para la F2. Entonces mírenlo allí. Entonces de esta manera es como nosotros podemos, con pequeños desplazamientos con una bomba aquí, ejercer o alzar altas cargas, como en este caso, utilizando este principio. Bien, ahora nos vamos a concentrar en la presión atmosférica, acá, que nos interesa mucho. Entonces la presión atmosférica es la presión ejercida por la masa de los gases que contiene la atmósfera normal a una superficie y medida con un instrumento que se llama barómetro. Esta presión varía según la altitud sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque a mayor altitud, menor presión atmosférica, debido a que tengo menor cantidad de gases atmosféricos. Entonces aquí tengo unos valores de las presiones atmosféricas a nivel del mar. En PSI 14.7 redondeando, en bar, en pascales 101.325. Vean que es una unidad muy alta, en valores muy altos, por eso es que casi no se utiliza en los sistemas de refrigeración. También tenemos una hectopascales, un poquito menor aquí, no importa. Tenemos aquí atmósferas 1, Torricelli 760. Aquí tenemos un barómetro. Bien. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la presión atmosférica? Porque este es una de las presiones más importantes, en el sentido que gracias a la presión atmosférica o a la presión ejercida por los gases que componen la atmósfera, se sostiene la vida del planeta en sus diferentes niveles. Porque no solo permite nuestra existencia, que tenemos así, si la presión atmosférica no existiese en este planeta, le aseguro que no estuviese haciendo este video, ¿sí? Y
sino también la presencia del agua líquida en el mismo. O sea, ya sabemos que el agua es el elemento fundamental de la vida. Entonces, si no teníamos agua líquida, no tendríamos vida en este planeta. Entonces, gracias a la presión atmosférica, nosotros tenemos agua, se pudo desarrollar la vida y nosotros estamos en este planeta comunicándonos. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Por qué es importante lo que acabo de decir? Entonces, en este caso, podemos decir que la presión atmosférica regula o controla la evaporación de los fluidos que están expuestos a ellas, dependiendo de sus propiedades y condiciones ambientales. Vamos a ver un ejemplo aquí y explicar qué es lo que sucede. Aquí yo tengo un recipiente que tiene agua, bien, y aquí yo tengo el efecto de la presión atmosférica. La presión atmosférica es como un manto, ¿cierto?, que está en la superficie, que va a impedir que las moléculas, entre comillas, traten de pasar del estado líquido al estado vapor e irse. Entonces, eso es un control. Muy bien, entonces, si yo tengo una mayor presión atmosférica, entonces este manto va a ser mucho más fuerte. Por tanto, las moléculas aquí que tratan de pasar del estado líquido al estado gas van a tener más dificultad por esta presión que va a tener la presión atmosférica aquí. Entonces, por esa razón, ¿qué pasa si de pronto vamos a tener una disminución de la presión atmosférica? Bueno, en este caso vamos a ver el ejemplo que se me van a evaporar algunas cuantas. Aquí unas cuantas moléculas, hay que aclarar la situación, se me van a evaporar algunas cuantas, ¿cierto? Pero no la mayoría. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la presión atmosférica disminuye. En caso, por ejemplo, aquí tenemos una zona a nivel del mar, ¿cierto? Recordemos que el agua a presión atmosférica comienza el proceso de evaporación con calor a 100 grados Celsius. Bien, pero ¿qué pasa si nos vamos a un sitio a 2000 o a 3000 metros sobre el nivel del mar? Vamos a tener la siguiente situación. Bueno, al tener una menor presión atmosférica, entonces ¿qué pasa? Este manto, la presión de este manto se debilita. Y por tanto vamos a tener que las moléculas que están aquí van a tener una mayor facilidad para pasar al estado vapor. Veamos aquí eliminamos la presión. Vean cómo se comienza a evaporar más y más moléculas. Exactamente, tal cual como estamos observando aquí. Entonces, ¿qué sucede? Como es más fácil, lo más seguro es que la temperatura a la cual vamos a evaporar va a ser menor. Por eso es que si estamos en un sitio a 2500 metros, vamos a tener que el agua puede evaporar a menos de 100 grados Celsius fácilmente. Y mientras menor sea esta presión atmosférica, a menor temperatura se van a evaporar estas moléculas. Bien, inclusive vamos a ver otro caso aquí, inclusive actividades como beber de un pitillo papote, como dicen otros países, ¿no? Creo que en México, son posibles gracias a la presión atmosférica. Entonces vamos a ver, si no tuviese la presión atmosférica no me pudiese tomar un buen jugo u otro líquido aquí que yo quiera desear tomar. En este caso vamos a darnos cuenta que la presión atmosférica por fuera del pitillo, ¿cierto?, y dentro del pitillo son iguales. Por esa razón el nivel es el mismo, tanto dentro del pitillo como fuera del pitillo, tal cual como estamos observando aquí. Pero, ¿qué sucede cuando viene una persona a tomar algo? Entonces, cuando toma algo, él succiona parte de los gases que están aquí en este trayecto del pitillo, que estamos aquí. Entonces, al eliminar parte de estos gases que están por aquí, se reduce la presión en este trayecto de pitillo. Entonces ya no voy a tener esta presión alta, igual que la atmosférica, sino una presión mucho menor. Por tanto, existe una diferencia de presiones entre los gases que están en el exterior o la presión atmosférica y los poquitos gases que quedan en el interior del pitillo, lo que hace que el líquido en este caso suba por la diferencia entre ambas presiones. Entonces hacemos esto. Estamos viendo aquí. Y este señor comienza a tomar su líquido. Vean que es tan importante. Si esta presión atmosférica es mucho mayor, pues tendré que hacer menos esfuerzo de succión aquí. Y si esta presión atmosférica es menor, me va a tocar hacer un mayor esfuerzo de succión acá. Entonces vean que hasta la presión atmosférica me está regulando también pasar o tomarme un líquido placentero en cualquier parte. Bien, ahora vamos a terminar cómo se determinó el valor de la presión atmosférica, y esto lo debemos a los estudios del señor Torricelli, por allá por los años 1600, que creó el barómetro de mercurio, que vemos acá. Muy bien, vamos a ver cómo hizo este descubrimiento o cómo hizo esta medición. Entonces vemos que el señor aquí tiene aquí un recipiente con mercurio y tiene un tubo de ensayo lleno de mercurio con un tapón.
en forma invertida. Entonces lo que hizo fue que colocó aquí el tubo de ensayo dentro de de esta parte donde tiene bastante mercurio, ¿cierto? Este recipiente, y quitó el tapón que está aquí. Cuando quitó el tapón, que vemos acá, comenzó a observar que la columna de mercurio aquí en el tubo de ensayo comenzó a bajar, como vemos aquí, y llegó a una parte donde él se detuvo, en este caso, y ahí no siguió bajando. Entonces él descubrió que esta columna de mercurio que queda en el tubo no sigue bajando porque hay una presión externa que impide este proceso. Muy bien, algo parecido al papote. Estamos por acá. Entonces vemos aquí, y esa presión externa fue la que llamó la presión atmosférica ejercida por los gases de la atmósfera. A continuación tomó una regla y se midió la altura que tiene dicha columna de mercurio en el tubo de ensayo, y dio unos 76 centímetros, 760 milímetros, o aproximadamente 30 pulgadas, que está por acá. Entonces, y aquí ya podemos entender aquí la figura. Vemos que la presión atmosférica ejerce una presión sobre el mercurio que está en el recipiente, y este sostiene la columna que está por acá. Vean aquí, y aquí arriba nos queda un vacío. A partir de este momento ya comenzamos a ver otras propiedades u otras presiones muy interesantes en la parte de refrigeración. Bien, hay que tener en cuenta otra situación aquí, en el sentido que a medida que nos alejamos del nivel del mar, menos masa de gases atmosféricos se tienen. Por tanto, la presión atmosférica irá disminuyendo. Entonces, en este caso, estamos a nivel del mar, vamos a tener una presión, en este caso 0 psi manométrica. Ahora vamos a ver más tarde las presiones manométricas absolutas y de vacío con mucho detalle, pero en este caso aquí tengo 0 psi. Bien, y cuando voy al espacio no hay presencia de gases. Por tanto, si voy al espacio y abro este manómetro, voy a ver que la aguja se me va a ir a presiones de vacío, en este caso 30 pulgadas de mercurio o menores de la presión atmosférica. Entonces ya estamos entrando en otro concepto que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver cómo se comprueba físicamente o visualmente qué es lo que sucede sobre este principio, que a mayor altura menor presión atmosférica. En este caso tenemos un globo meteorológico que no se llena por completo de gas para iniciar el vuelo. Mírenlo aquí, que todavía hay parte del globo que no está lleno. Aquí en la Tierra la presión atmosférica es mucho mayor, pero a mayor altura, ¿qué va a pasar? Esa presión atmosférica se va a reducir bastante. Por tanto, como es menor, la presión interna va a hacer que el globo se expanda. Mírenlo aquí, hasta cierto nivel. Entonces no tiene lógica llenarlo por completo, porque si lo llenamos por completo aquí en la Tierra, cuando estemos acá a unas alturas, la presión va a ser tan grande que va a estallar el globo. Entonces por esa razón es que se realiza de esta manera. Y miren cómo está aquí, y miren cómo está cuando está allá en el cielo. Lo mismo tenemos el efecto de un buzo. En este caso, cuando un buzo exhala aquí el aire, está por aquí, esta burbuja está puesta a dos presiones. La presión atmosférica está por aquí, que se ejerce sobre el agua, y la presión de la columna de agua. ¿Ve? Esto que es una presión mayor porque es un líquido y es más denso. Entonces va a tener mucha presión aquí. Pero ¿qué sucede? A medida que asciende, bien, la burbuja, ¿qué va pasando? Se va incrementando el tamaño. ¿Por qué? Porque la presión de la columna de agua va disminuyendo. Y eso hace que la presión interna de la burbuja expanda sus fronteras, tal cual como estamos observando aquí. Bien, a continuación vamos a entrar en el concepto del famoso vacío absoluto. Vean que ya hablamos de vacío. El vacío es la ausencia total de masa de gases que puedan producir alguna presión. Entonces las presiones de vacío, que son presiones menores a la presión atmosférica, se miden con instrumentos llamados vacuómetros. Entonces aquí tenemos unos vacuómetros análogos. En este está midiendo en la escala de bares, ¿cierto? Negativos, mírenlo aquí. Aquí tenemos uno digital, tiene múltiples unidades. Aquí tenemos otro que mide milímetros de mercurio. Bien, entonces aquí tenemos una escala, lo cual nos está indicando los valores de las presiones de vacío. Entonces tenemos dos aquí fronteras, la presión atmosférica y la vacío absoluto. Entonces vamos a ver cómo serían estas unidades, o los valores, depende de la unidad. En el caso que trabaje con pulgadas de mercurio, cuando estoy con presión atmosférica estoy en 0,
y cuando estoy en vacío absoluto puedo estar en 30 pulgadas de mercurio o menos 30 pulgadas de mercurio. Vean que por aquí tengo un menos, aquí tengo un menos. Bien, ese menos me está indicando que estoy por debajo de las presiones atmosféricas y se utiliza mucho en los conversores digitales para que le dé una conversión exacta. Bien, también lo podemos trabajar raro en milímetros de mercurio. Entonces, si trabajo en milímetros de mercurio, la presión atmosférica es 0, pero el vacío absoluto es 760 milímetros de mercurio o menos 760 milímetros de mercurio. En el caso que trabaje en la escala de PSI, cuando estoy con presión atmosférica es 0 PSI, y cuando estoy en vacío absoluto menos 14.69 PSI. Si voy a trabajar con micrones de mercurio, en este caso utilizado mucho en los vacúmetros, esta unidad se utiliza mucho porque es una unidad muy precisa para medir los vacíos. Vamos a ver que cuando estemos a presión atmosférica tenemos 760.000 micrones, pero cuando estamos en vacío absoluto estamos llegando a los 0 micrones de mercurio. También tenemos la escala Torricelli, muy raramente usada, pero vamos a mencionarla. En presión atmosférica 760, recordemos el experimento del barómetro, y cuando estamos en vacío absoluto 0 Torricelli. Y también tenemos esta escala que nos la podemos encontrar fácilmente en los manómetros, que cuando estemos en presión atmosférica 0 bar y en vacío absoluto menos 1 bar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de unos manómetros, son instrumentos que miden presiones manométricas. Ya entramos en otro concepto ahora, que es la presión manométrica, y algunos tienen escalas de vacío. En este caso, vemos aquí, este tiene la escala de vacío en pulgadas de mercurio, miremoslo aquí, de 0 a 30 pulgadas de mercurio. Y aquí también tenemos un poquito más estricta, de 0 a 30 pulgadas de mercurio, y tiene de 0 a menos 1 bar. Entonces vean las características. Y aquí tenemos la escala de las presiones manométricas o presiones positivas mayores que las presiones atmosféricas. Correcto, entonces ya habíamos hablado de las presiones manométricas, la presión atmosférica ya habíamos hablado. Vamos a hablar de la presión absoluta. La presión absoluta se calcula. Entonces en este caso sería la presión manométrica obtenida en un manómetro más la presión atmosférica a nivel del mar, que ya sabemos cómo es, porque ya se midieron y ya tenemos los valores. Entonces miren el asunto. Aquí tenemos una escala muy sencilla acá donde dice que la presión absoluta, partimos aquí de vacío absoluto, siempre es positiva, nunca es negativa. Aquí ojo, nunca es negativa la presión absoluta, parte de 0 a valores positivos siempre. Aquí yo puedo tener una escala de vacío en milímetros de mercurio, PSI, etcétera. Llego a la presión atmosférica, que es 0, ¿cierto? Y de aquí tengo un valor positivo mayor de 0, que es la presión manométrica. Muy bien, vamos a seguir explicando este conceptico para que quede más claro. Bien, a partir de este momento tenemos 3 tipos de presiones usadas en la refrigeración, lo que es la presión manométrica o relativa, la presión absoluta y las presiones de vacío. Entonces de esta manera vamos a identificarlas. Vamos a empezar con la presión absoluta. La presión absoluta parte del vacío absoluto, que es 0. Bien, y a partir de este momento va incrementando de forma positiva sus valores. Por tanto, yo puedo tener unidad en PSI o bares y se le agrega esta letra A, lo cual me está identificando que son absolutas. Con respecto a la presión manométrica, aquí tengo un manómetro. Vamos a darnos cuenta que el manómetro parte de 0. Mírenlo aquí. Para el manómetro, la presión atmosférica vale 0. Y a partir de este momento tengo presiones positivas. Bien, sin embargo, yo también puedo medir escalas de vacío acá, en este punto. Antes de eso, vemos que las unidades son PSI o bar solo. Si está solo, se me indica que es manométrica. Pero también nos podemos encontrar con la letra G. Entonces ya esto me indica que es una presión manométrica. Entonces recordemos, G, manométrica, o si no tiene ninguna letra, se considera manométrica. La que tiene la obligación de llevar la letra A es la absoluta. Bien, entonces veamos, sigamos nuevamente. Y por tanto las presiones de vacío en estos manómetros tienen otras unidades: milímetros de mercurio, pulgadas de mercurio, más comunes, micrones de mercurio. También la podemos medir en PSI negativo o bares negativos. Entonces hay que tener en cuenta eso: PSI negativos o bares negativos. De aquí los PSI y los bares son positivos. Vamos a dar un ejemplo aquí matemático. Un ejemplo, aquí vamos a partir del vacío absoluto con un manómetro. Muy bien, con un manómetro vamos a estar en esta posición. Aquí tenemos la partícula.
Entonces, si el manómetro vamos a estar en 30 pulgadas de mercurio, 760 milímetros de mercurio, 76 centímetros de mercurio o 0 micrones. Aquí no tenemos la escala de micrones porque se me con un vagómetro. Bien, entonces desde el punto de vista del vacío absoluto vamos a tener 0 psi-A. Entonces vamos a incrementar la presión desde el vacío absoluto hasta la presión atmosférica. Vamos a llegar hasta acá. A medida que vamos subiendo y llegamos aquí, vamos a ver a dónde llegamos. Entonces vemos que aquí en el manómetro vamos a estar en 0 psi, pero recordemos que esta presión atmosférica está por aquí. La presión, recuerden la fórmula, presión absoluta es igual a la presión manométrica, que vale 0, más la presión atmosférica, que es 14.7. Por tanto, aquí nosotros vamos a tener una presión de 14.7 psi-A, mientras que en el manómetro 0 psi-G. Vean ese asunto, recordemos la fórmula. Bien, a partir de este momento vamos a seguir incrementando la presión de la partícula. Vamos hasta este punto. Entonces, en este viaje, vamos a ver, el manómetro me está marcando aquí que llegamos hasta unos 40 psi-G. Mírenlo aquí. Pero en absoluto sería, aquí yo tengo 40, veanlo aquí, más 14.7 que tengo, 54.7 psi-A. Entonces vean la diferencia. Recuerden que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica y se expresa en unidades psi o bares A, mientras esta manométrica puedo dejarla psi solo o psi-G. Entonces vean el ejemplo cómo se manejan estas presiones. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que pasa también con las diferencias de presiones. En este caso, aquí tenemos un tanque que tiene una presión interna de 40 psi y aquí yo estoy en el ambiente, 0 psi-G. Entonces, ¿qué sucede cuando yo abro el tanque? Entonces, resulta y acontece que como la presión del tanque es mayor que el ambiente, parte del refrigerante va a salir. ¿Hasta cuánto? Hasta que las presiones tanto internas del tanque como del ambiente se equilibren, o sea, 0 y 0. Hay que tener en cuenta que este tanque no está vacío, este tanque tiene refrigerante. Lo que pasa es que ahora mismo su presión no es mayor que la del ambiente y por lo tanto no sale del tanque ni el ambiente tiene la suficiente presión para ingresar. Pero aquí sí hay refrigerante, no está vacío. Recuerden que el vacío ya lo tenemos, está por acá. Bien, vamos a ver qué sucede en otra condición. En esta condición está cerrado el tanque, pero tengo 0 psi y en el ambiente tengo 0 psi. Entonces, ¿qué pasa cuando abra? Tengo iguales presiones, no va a pasar absolutamente nada, ni entra ni sale sustancia del tanque. Ahora vamos a la siguiente condición. Ahora mismo tengo 30 pulgadas de mercurio aquí en este tanque y ahora sí tengo vacío. Ahora puedo decir que aquí prácticamente no hay gases dentro del tanque. ¿Qué va a suceder cuando yo abra o de apertura la llave? Va a suceder que el aire o la presión del ambiente o atmosférica va a tener una mayor presión, por tanto va a entrar aquí y a medida que va entrando la presión va subiendo. ¿Hasta cuánto? Hasta la presión atmosférica, en este caso es de 0 psi y tenemos la igualación de presiones. Entonces mucha gente dice que está chupando. Realmente no es que esté chupando, es que está entrando la presión atmosférica o los gases de la atmósfera hacia el tanque hasta tener una igualación de presiones. Entonces vean los comportamientos. Y esto es muy importante cuando voy a hacer análisis de fugas, porque ya actualmente tenemos refrigerantes que trabajan con presiones de vacío y si hay fugas, adivinen qué va a pasar. El aire va a entrar al sistema y va a contaminar el refrigerante. Pero si yo trabajo con presiones mayores de 0, en caso de una fuga, simplemente el refrigerante va a salir del sistema hacia el ambiente. Bien, muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en uno próximo.